Bueno, entonces ahora sí, estamos grabando. Les cuento a los que están viendo la grabación que ya venimos hablando. Pero bueno, fue una previa, ¿eh? El PowerPoint todavía no lo comenzamos. Soy Silvia Leonardi, voluntaria psicoeducadora de Resanar Nodo Caseros, profesora de Psicología y Ciencia de la Educación. Bueno, todos tienen este librito, de alguna manera tienen el librito, los apuntes. Sí, sí. Bueno, Sí. ustedes fíjense que a partir de la página 75 ya empieza el capítulo 4, conocimiento, reestructuración y terapia cognitiva, ¿no? Y todo lo que ustedes como psicoeducadores van a enseñar en el taller de reestructuración va a estar ahí. Entonces ahí ven que ustedes van dando las herramientas en gradiente, digamos. Primero, ¿de qué se habla? ¿Cómo conocemos? ¿Qué es conocer? ¿No? Después hablan de las creencias, de los tipos de creencias, y después hablan de los tipos de pensamiento, hablan de pensamiento directo y indirecto, ¿sí? Y recién ahí empiezan a hablar explican lo que es el TREC, ¿no? La terapia emocional cognitiva conductual, luego que explican todo eso, las diferencias, ahí recién empiezan con las distorsiones, ¿no? Entonces es un de a poco, ¿no? Ir generando esa forma de esa automirada en la persona, porque en admisión ya aprendieron a identificar qué, sus emociones. En admisión aprendieron a alfabetizar sus emociones, ¿sí? O sea que ya vienen en parte entrenados en esta automirada de aprender a sentirse, ¿no? Y en un punto los ayudamos también un poquito a poner esto del botón de pausa, ¿no? En admisión. Ya saliendo de admisión, los alumnos pacientes van trabajados en este aspecto. Entonces, en reestructuración van a seguir ese proceso, pero ya en relación a la parte del entendimiento. Bueno, entonces vamos a avanzar. Estas primeras diapositivas que ustedes lo van a recibir, este Power, ¿sí? Acá Ya dice nos los... enviaron tempranamente, así que ya lo tenemos. Ah, perfecto, porque este es habla de los objetivos de la clase, la importancia de este aprendizaje, ¿no? Conocer las diferencias entre las corrientes psicológicas, que esto es lo que vamos a ver hoy. Es importante que sepan los fundamentos de la Resanar y dónde ustedes están parados, ¿no? Especialmente porque suele pasar en los nodos que venga una persona con sus propias teorías previas a querer compartirlas, digamos, en el grupo, pero nosotros que tenemos que ver, que no confundan a las personas, ¿no es cierto? En Resanar trabajamos con estos fundamentos, con este modelo psicológico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para los trastornos de ansiedad, en el espectro ansiedad, depresión, donde nosotros trabajamos, lo más eficaz y rápido es la terapia cognitivo-conductual y por eso la usamos, ¿no? Pero nosotros no somos terapeutas y no es un consultorio que trabajamos de uno a uno, nosotros trabajamos con grupos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Psicoeducarlos, poner en la mesa, darles todas las herramientas para que ellos puedan hacer la reestructuración cognitiva y acompañarlos en eso, pero no es terapia, no es consultorio, y usamos esta herramienta y no otra. Entonces, bueno, con muy buena intención, otras personas traerán en la clase algún otro tipo de herramienta, pero lo que a nosotros nos tiene que interesar es que, bueno, que no confundan al grupo que está tratando de hacer un proceso de entendimiento y se quedan después patinando en barro, ¿no? Entonces, amablemente decirle a esa persona,
bueno, todos esos conocimientos que vos tenés, que queden en la puerta y vos venís a resanar y nutrite realmente de este nuevo conocimiento y de este método, ¿no? Bueno, esta clase es para capacitarlos a ustedes para esto, ¿no? Para entrenarlos, para que sepan cuáles son los fundamentos de resanar. Y dice, sé frente a la demanda de las diferentes realidades sociales, ¿no? De los cambios rápidos, de una realidad que es líquida, ¿no? La gente entra en confusión. Si no pueden discernir, si no pueden poner un botón de pausa para reflexionar, realmente la gente llega confundida, digamos, ¿no? Bueno, y acá dice, la Resanar es una institución flexible, abierta a las nuevas realidades, ¿no es cierto? Pero sigue su doctrina, sigue su método, eso es lo que les estaba diciendo, nosotros estamos parados sobre nuestro método, ¿no es cierto? Con respeto, con empatía, sabiendo explicar las cosas, bueno, por ello vamos. Bueno, entonces empezamos. Vamos a hablar acá estamos hablando de la terapia cognitivo-conductual. Después vamos a ver la diferencia, esto es TCC, después vemos la diferencia con el TREC. Alguien sí que vaya mirando el tiempo, ¿no? Me avisan, me avisan, qué sé yo, 10 y 20, así. Porque Acá, yo me voy, estoy acá, Silvia, ¿eh? Yo cualquier cosa te aviso. Dale, gracias. Hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bien, buen día para todos. Qué lindo compartir con vos esta mañana. Hermoso. Bueno, entonces, ¿qué es la reestructuración cognitiva conductual? Es una técnica psicológica que pretende identificar, discutir y modificar los pensamientos. Voy a ver si corro esto. Esperen. Las carillas de ustedes. Ahí está. Y creencias distorsionadas, irracionales o desadaptadas. Fíjense, tenemos el triángulo de conducta, pensamiento y emoción. Lo tienen que usar siempre, en los 4 talleres, en el de admisión, en el de reestructuración, en todos tienen que recordar el círculo holístico y el triángulo. Fíjense, es identificar, ¿sí? Discutir. Primero identifico esa creencia, ¿no? Ese pensamiento, lo pongo a prueba, ¿sí? Tengo pruebas de ello, no tengo pruebas de ello, y lo modifico, ¿no? Ya venimos, les decía, desde admisión, ya el alumno paciente viene entrenándose en identificar lo que le pasa, ¿sí? Ya ahí viene con las emociones, ¿no? Pudiendo identificar sus emociones y cómo las siente en el cuerpo antes de que detonen, por ejemplo. En eso los preparamos. Luego, cuando van a reestructuración, ¿qué van a ver? ¿Qué creencias y qué pensamientos hay por debajo de esas emociones? Porque las emociones es lo que se ve, las emociones y los síntomas. Me broté. Eso es lo que veo, pero por debajo en el iceberg hay más, ¿sí? Entonces depende si estamos en la TCC o en la TREC, es lo que vamos a observar, ¿sí? Cada modelo psicológico, cada corriente psicológica tiene su sentido en lo que observa, ¿no es cierto? Por ejemplo, el conductismo. El conductismo, ¿qué observaba? Solo la conducta. El conductismo observaba el estímulo y el efecto. El conductismo no observaba el proceso cognitivo que había entre el estímulo y la respuesta. ¿Se entiende? Entonces después lo que vienen todas las corrientes psicológicas que vienen después, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a ver si podemos seguir acá.
O sea que hay todo un movimiento cognitivo, ¿no es cierto? Fíjense en el 50, el conductismo era del 30, por ejemplo, ¿no? Entonces después nacen otras corrientes que vienen a discutir al conductismo, a decirle, mirá, no es solo estímulo-respuesta, hay procesos en el medio, ¿no? Entonces, acá relacionamos con la frase de Epicteto que dice, lo que perturba a las personas no son simplemente los hechos, sino sus pensamientos acerca de los hechos. Entonces esto va a tener que ver el cómo nosotros respondemos a las preguntas que nos hace el mundo, cómo nosotros nos paramos frente a las circunstancias, ¿no? Un alumno que en el taller de reestructuración se trabaja, no falta, realmente al terminar el taller va a ser un cambio de óptica. ¿Sí? Ya se va a parar frente a lo que le pasa de manera distinta. No quiere decir que no nos pasen cosas, nos van a seguir pasando, ¿no? Ese sanador herido siempre va a estar fluctuando, ¿no? Porque nos pasan cosas todo el tiempo, sea internamente o externamente. Pero lo que tiene el alumno paciente de resanar es que aprende a volver al equilibrio, aprende a potenciar su sanador y también aprende a darse cuenta que no lo puede hacer y tiene que pedir ayuda. ¿Sí? Entonces gana tiempo también, ¿no? Porque hay gente que pasa años antes de darse cuenta que tiene que pedir ayuda, ¿no es cierto? Entonces hablemos de los referentes que tenemos en estas corrientes de la psicología. Albert Ellis es nuestro referente del TREC, terapia racional emotivo-conductual. Para que se lo acuerden, porque al día de hoy seguimos dando las psicoeducaciones y cuesta recordar las siglas, ¿no es cierto? Terapia racional emotivo-conductual. O sea que Albert Ellis tiene en cuenta todo ese proceso cognitivo entre el estímulo y la respuesta. Tiene en cuenta las emociones, tiene en cuenta las creencias, tiene en cuenta las distorsiones. Y por supuesto, si trabajamos eso, cambiamos la conducta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese triángulo que ustedes vieron, en admisión, ¿cómo lo uso? En admisión diciendo, bueno, ¿ven este triángulo? Si nosotros queremos cambiar la conducta, primero tenemos que cambiar el pensamiento. El pensamiento cambia la emoción y entonces, por lo tanto, cambia la conducta. ¿Sí? Si yo puedo querer, tengo accesos de ira, ¿no? Y yo quiero dominar esa ira, pero si yo no cambio las creencias que sostienen en el tiempo ese acceso de ira, la conducta no va a cambiar. Bueno, por eso tantos grupos específicos para trabajar la ira, ¿no es cierto? Porque de igual manera trabajan, pero específicamente sobre eso. Pero siempre pensamiento, emoción, conducta. Yo no puedo pretender cambiar una conducta cambiando ciertas acciones, pero sin cambiar lo que yo pienso, ¿no? Es lo mismo que veamos un proceso social, ¿no es cierto? La gente tiene conductas antiecológicas, ¿no es cierto? Entonces se hacen campañas, se hace publicidad para que la gente no contamine y se sigue contaminando. ¿Por qué? Se preguntan. Si yo hice todas las acciones, hice campañas de concientización, ¿por qué? Porque no cambió la mente de las personas. Entonces, si cambia la mente de las personas, se va a dejar de contaminar. Entonces, primero, cambiar el pensamiento, eso nos aquieta la emoción, aquieta nuestra ansiedad,
podemos tomar decisiones distintas y cambia nuestra conducta. Bueno, entonces, Albert Ellis, referente del TREC, fíjense qué año, 55 más o menos. Y tenemos a Aaron Beck. Aaron Beck es nuestro referente del TCC, terapia cognitivo-conductual, que es antes del TREC, un poquito antes, porque ustedes piensen que en esto de las corrientes psicológicas van surgiendo, si ustedes pusieran una línea de tiempo, van surgiendo algunas casi al mismo tiempo, pero en diferentes países, ¿no es cierto? Bueno, el modelo propuesto por Beck afirma que ante una situación los individuos no responden automáticamente, sino que antes de emitir una respuesta emocional o conductual, perciben, clasifican, interpretan, evalúan, asignan significado al estímulo en función de sus supuestos previos o esquemas previos, ¿no? Esquemas cognitivos, también llamados creencias nucleares o también creencias basales, ¿no? Aaron Beck habla de este filtro de creencias, ¿no? Eso todo lo tienen en el libro marrón, los filtros, por ejemplo. Los que hicieron reestructuración deben saber, ¿no? El proceso cognitivo. ¿Cómo es el proceso cognitivo? La realidad ocurre, el estímulo, ¿no? Luego, los sentidos. Una vez que entra por los sentidos, nosotros, ese estímulo pasa por esos filtros de estructuras de nuestras creencias, ¿sí? Y se transforma en una percepción, ¿sí? De algo que captado por mis sentidos, se transforma en una percepción que está determinada por esas creencias que yo tengo, ¿sí? Y después viene la memoria, si lo guardo en la memoria, no lo guardo en la memoria, y ahí se crea un concepto, ¿no? Entonces, frente a un mismo hecho, yo lo voy a ver de una manera, y Gaby de otra, y Valeria de otra. ¿Por qué? Tenemos distintos filtros y distintas formas de percibir la realidad. Entonces, de algo que está ocurriendo, vamos a hacer recortes de la realidad. Cada uno el propio recorte. Por eso nos lastimamos y por eso la gente se pelea, porque realmente ven las cosas de diferente manera, ¿no? Bien. Cuando empieza el taller de reestructuración, que el primer punto es cómo conocemos, ahí es cuando se les habla de cómo es este proceso cognitivo. Esa es la papilla, es la primer cucharita que se le da, ¿no? A la persona para que vaya entendiendo por qué le pasa lo que le pasa, por qué se pelea con la esposa, por qué, ¿no es cierto? Cada uno lo va a llevar a su propia vida, ¿sí? Pero realmente hay muchos vínculos que se transforman gracias a este taller, ¿no es cierto? Porque aprenden a discernir y también a comprender al otro. El otro también tiene su proceso y ve la realidad de otra manera. Bueno, a ver. Entonces, Ellis y Beck fueron los pioneros en usar estas bases. Luego después, fíjense que en otras corrientes van tomando lo de ellos, ¿viste? Ellos son los pioneros. Después otras corrientes y otros modelos van tomando, ¿no? Bueno, entonces Ellis llamó a su modelo terapéutico terapia racional emotiva conductual. Existen diferentes modelos de terapia cognitiva, pero estos son los más conocidos. Dice, no son técnicas, sino que es ciencia aplicada, ¿sí? A ver si puedo correr esto. Bien. Es ciencia aplicada. Vamos al próximo. El modelo de Aaron Beck, o sea, acá está diferenciando el TCC del TREC.
Aaron Beck es el TCC. Se centra básicamente en los pensamientos automáticos y en las distorsiones cognitivas. Y la terapia y el TREC de Albert Ellis está centrada principalmente en las creencias. O sea, hay una pequeña diferencia aquí, como que Albert Ellis fuera un poquito más profundo, porque bajo esos pensamientos automáticos que nosotros tenemos, y esas distorsiones cognitivas, bajo eso están las creencias irracionales. ¿Por qué Ellis pone el foco en las creencias irracionales? Porque porque las creencias que son racionales, bienvenidas, ¿no? A las creencias racionales las vamos a dejar, ¿no? A las creencias que nos dan esperanza las vamos a dejar, pero las creencias irracionales son las que promueven esta forma de pensar distorsionada a aquello que nosotros estamos percibiendo de la realidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos distorsiones de pensamiento, ¿cómo va a ser nuestra conducta? Va a ser desadaptada, porque estoy viendo mis anteojos, estoy viendo torcido, estoy viendo borroso, ¿no? Entonces una compañera preguntó, ¿por qué no entendemos que somos co-creadores, ¿no? En el espacio anterior. Bueno, porque hay un tema de entendimiento ahí. ¿Sí? Si nosotros entendemos que somos co-creadores, estamos reflexionando sin distorsión, ¿no es cierto? Bueno, entre ambas existen similitudes, esto es lo que les decía. Una terapia enfoca en las distorsiones cognitivas y el TREC de Ellis enfoca en las creencias. ¿Qué serían las creencias? Bueno, como hablábamos antes, de esta estructura de creencias que fuimos formando a lo largo de toda nuestra vida, desde niños, ¿no? Albert Ellis habla de los deberías hacia mí, los deberías hacia el otro y los deberías hacia el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que creo que debería ser yo y no soy? ¿Qué creo que debería ser el otro? ¿Cómo creo yo que el otro me debería tratar a mí y no me está tratando así? ¿Cómo yo creo que el mundo me debería tratar a mí y no lo está haciendo? ¿No? Obviamente nuestros deberías nunca encajan con la realidad, ya se los digo, relájense, ¿no? ¿Cómo yo pienso que me debería tratar mi hijo? ¿Cómo yo pienso que me debería tratar mi marido? ¿Cómo pienso yo que me debería tratar la cajera o la persona que me hace un trámite? No, mi debería nunca encaja con la realidad. Entonces, antes de enojarnos y frustrarnos, reconocer esto nos da un alivio gigantesco. Bueno, acá yo les explico esto dice, por ejemplo, de Beck, se basa en el empirismo colaborativo. Un poco para comentar esto de qué se trata el empirismo colaborativo. Un poco tiene que ver con la alianza terapéutica, ¿no es cierto? Y tiene que ver, este empirismo, digamos, tiene que ver con ir a las bases, ir a lo profundo, buscar, trabajar con el paciente, indagar, encontrar las evidencias, o refutar o confirmar, ¿no es cierto?, esas creencias que el paciente tiene. Y lo colaborativo tiene que ver con esta alianza terapéutica, ¿no? Este clima de colaboración entre paciente y terapeuta basado en ciertos acuerdos, ¿no es cierto? Acuerdo al respecto de los objetivos, acuerdo al respecto de las tareas específicas de cada uno. Bueno, ahora igual, fíjense que estamos hablando entre paciente y terapeuta, que no somos eso, ¿no? O sea, yo les aclaro esto del empirismo colaborativo, alianza terapéutica y todo eso, pero nosotros trabajamos con grupos, no trabajamos con un paciente en consultorio, ¿sí? Bueno.
igual se tiene que dar, ¿no es cierto? En el grupo acuerdos, ¿no? Acuerdos de respeto, acuerdos de los objetivos que tenemos, acuerdos de lo que habla en el grupo, no se habla fuera del grupo, o sea, tiene que haber ciertos acuerdos. ¿Por qué? Porque son necesarios esos acuerdos para que la persona pueda abrirse y pasar por la palabra esas creencias irracionales que tiene. Van a surgir muchas cosas en el taller de reestructuración cognitiva cuando hablamos, no sé si es la clase 3, donde se habla de mitos familiares, ¿no es cierto? Y ahí surgen muchas cosas que es saludable que la persona pueda abrirse y pasarlo a la palabra, ¿no? Igualmente, como trabajamos en grupos, trabajamos con este método grupal, ¿no? El trabajo vicario, ¿sí? La persona también aprende escuchando al otro, las experiencias del otro, pero es muy saludable, sabemos desde admisión, poder pasar en palabras aquello que nos pasa, que sentimos, ¿sí? Para poder trabajar esas creencias. ¿Sobre qué creencias trabajamos? Sobre las creencias que nos limitan en el presente. Son creencias del pasado que nos limita al presente. ¿Sí? Algo del pasado nos está limitando el presente. Trabajamos en el presente. ¿Sí? Bien. Un poco de historia, como si no hubiéramos ya hablado de historia. Se remonta a los primeros pioneros de la psicología, tal como se practica hoy en día, se desarrolló en los años 50, ¿ven? 50 y 60. Por ejemplo, todo después lo que es la psicología humanista, por ejemplo, el constructivismo es de los 70, el modelo de resiliencia es del 85, por ejemplo, hay cosas más nuevas, pero esto es del 50-70. A lo largo de los años 70, las escuelas cognitivas y conductuales se unieron a los pensadores y profesionales en orientación cognitivo-conductual. Hay algunos otros psicólogos que se orientaron más su enfoque en lo social, ¿no? Bueno, a partir de los años 80 y continúa hasta hoy, ha habido un creciente interés en la orientación cognitivo-conductual debido a su demostrada eficacia, en lo que le decía yo, eficacia en estos tratamientos que nosotros trabajamos, espectro, ansiedad, depresión. A ver. La psicología del último siglo se ha caracterizado por ser multifacética, en tensión dinámica entre tres poderosas fuerzas: pensar, sentir y hacer. En primer lugar, para los conductistas, la conducta o acción y sus consecuencias determina la cognición y el efecto. Bueno, lo que le decía yo, los conductistas, que son del 30, más o menos, ponían su enfoque en el estímulo-respuesta, ¿no? Causa-efecto. En segundo lugar, para los cognitivistas, el papel central se le da a la cognición, ¿sí? De tal modo que su afirmación esencial es que como tú piensas, tú sientes y tú actúas, que es el triángulo, básicamente. Todo toda esta corriente psicológica, cognitivista, nutrió a todos los modelos de aprendizaje. Si ustedes ven, cuando uno va y estudia profesorado, ¿qué estudiamos? Estudiamos mucho estos modelos para enseñar a los chicos a aprender, ¿no? Tenemos en cuenta esto. A ver, ¿qué viene ahora?
Esperen que corro las caritas. Acá. La terapia cognitiva está basada en el modelo cognitivo que postula que las emociones y conductas de las personas están influidas por su percepción de los eventos. Esto es lo que les decía yo. Cómo estamos percibiendo aquello que acontece es lo que va a determinar nuestras reacciones-respuesta, nuestras emociones y nuestras conductas. Ahora, eso es lo que la mayoría de ustedes, si hicieron reestructuración, cuando vieron el tema del pensamiento directo e indirecto, ¿no? Entonces, en el pensamiento directo, que están la dimensión física, emocional y parte de la mental, la parte de la dimensión mental que es emotiva, ¿sí? Hasta ahí tenemos emociones, reacciones, respuestas automáticas. ¿Por qué? Porque no están pasando por la reflexión. Entonces, lo que trabajamos en el taller de reestructuración es esto, poder poner un botón de pausa y poder darle lugar a la reflexión. Y ahí sí pasamos para el otro lado, ¿no? Al pensamiento indirecto, pasamos al otro lado del círculo. Y podemos conectarnos un poquito también con lo que le pasa al otro, con la empatía, con lo que nosotros sentimos, con poder dar una respuesta adecuada. Por eso después viene el taller de asertividad. No podemos hacer el taller de asertividad si no hicimos reestructuración primero y si no hicimos admisión primero. ¿No es cierto? Porque aquello que va a salir por nuestra boca, aquello que nosotros vamos a comunicar, es aquello que sentimos y pensamos, ¿no es cierto? Y por eso a veces nos preguntamos, ¿pero por qué tengo estos vínculos así? ¿Por qué no me puedo relacionar bien? ¿Por qué siempre se me devuelve esta respuesta? ¿No? Y bueno, para poder cambiar nuestra forma de comunicar, primero tuvimos que trabajar nuestras emociones, tuvimos que trabajar nuestra forma de percibir las cosas, poder poner botón de pausa, poder repensarnos, poder darnos tiempo a cambiar eso que íbamos a decir automáticamente para decirlo de otra manera. O sea que ven que es todo un trabajo. La transformación de la persona siempre recomiendo hacer los 4 talleres y no dejar, ¿no? Aunque al principio el que viene, por ejemplo, de una depresión, ¿no? Ir hasta el encuentro es como un Perú llegar, ¿no? Pero bueno, para eso están el grupo de WhatsApp de los compañeros, para alentar, para animar, vamos, vos podés, seguimos, te esperamos, te extrañamos, ¿no? Vamos. Bueno, me fui otra vez. Por lo tanto, la forma en que se sienten las personas está asociada a la forma en que interpretan y piensan sobre una situación. La situación por sí misma no determina directamente cómo te sientes. Su respuesta emocional está mediada por la percepción de la situación. Esta palabra mediada se utiliza mucho en el modelo cognitivista, ¿no? La mediación de nuestras estructuras y pensamientos. Bueno, a ver qué viene acá. Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de ellos, decía Epícteto. O sea, retomamos esa frase, ¿no? La terapia. Establecer una relación terapéutica basada en la empatía, la autenticidad, la aceptación, la cordialidad y la confianza, ¿no? Lo que les hablaba de la alianza terapéutica. Acá está hablando relación, otra vez, terapeuta-paciente, ¿no es cierto? Evaluar los problemas del alumno paciente, comprender sus quejas y transformarlas, explicar el modelo cognitivo y cómo influyen los pensamientos en las emociones. Esto es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Establecer un encuadre, ¿no? En el grupal, en el cual haya empatía, haya autenticidad, aceptación de la persona tal cual es, todo lo que diga, ¿no?
con cordialidad, con confianza, acompañar en el proceso al alumno paciente, comprender sus quejas, y brindarle todas las herramientas para que ellos puedan transformar, ¿sí? Y explicar de qué se trata este modelo. Vieron que en reestructuración trabajan con el paradigma de Ellis. Lo que tiene que hacer el psicoeducador es explicar cómo hacer el paradigma de Ellis, ¿no? Detectando las creencias irracionales, poniéndole el nombre a esas creencias, desafiando con preguntas, ¿no? Que en el libro marrón van a encontrar las preguntas que Ellis da para hacer. ¿Por qué hay un listado de preguntas? Ustedes se podrían preguntar. Es porque sabemos que las respuestas a esas preguntas van a ser racionales. Por eso tratamos de usar esas preguntas en el paradigma, ¿no? ¿Y de qué se trata? Que la respuesta a esa pregunta sea una respuesta racional, o sea, salir de la creencia irracional para que tengamos una respuesta racional. De tanto practicar escribiendo, luego la persona eso lo tiene que hacer mental. Eso de hacerlo en papel y hacerlo en papel es hasta que la persona logra hacerlo en un segundo, la reestructuración cognitiva. Darse cuenta, detectar la distorsión, porque los pensamientos siempre van a estar. Nuestro proceso cognitivo, nuestra mente es como una máquina, y como si el pensamiento fuera el ruidito de esa máquina, ¿no? El pensamiento siempre va a estar irrumpiendo automáticamente. El tema es que esos pensamientos no nos lleven de la nariz a nosotros, ¿sí? No piensen que van a erradicar los pensamientos, porque no, ¿sí? El tema es que nosotros estemos al mando de ese proceso cognitivo. Seguimos. Bien. Supuestos básicos de la teoría. La teoría cognitiva se basa en el supuesto teórico de que los efectos y la conducta del individuo están determinados por la manera que tiene de estructurar su mundo, ¿no? Bueno, esta relación entre pensamiento, emoción, conducta lo habíamos hablado. Conclusión. Vamos bien. Conclusión. La realidad es aquella que interpretamos. ¿Bien? Interpretar es esto que les decía yo, ¿no? De una percepción determinada, ¿no? Las personas no son meros receptores de estímulos. Para los conductistas, las personas eran receptoras de estímulo y había una respuesta y en el medio una caja negra. No, en el medio hay un proceso cognitivo. Las personas constituyen activamente su realidad, ¿sí? La estamos continuamente construyendo nuestra realidad, y en eso tiene mucho que ver la memoria, ¿no? La memoria tiene que ver con esa construcción de identidad que nosotros tenemos. Por eso hay un tema específico, hay una psicoeducación que es de memoria, en la que ponemos en reflexión esto. ¿Es necesario el olvido? Interesante todo lo que surge en esa psicoeducación. Bueno, la cognición juega un papel mediador entre el estímulo y la respuesta. Se puede acceder a los contenidos cognitivos. Sí, con este autorregistro, se llama metacognición, o sea, aprender a mirarse a uno mismo como objeto de estudio, ¿no? En definitiva, estoy estudiando mis propios pensamientos. La modificación de los procesamientos cognitivos es central para el proceso de cambio. Lo que le decía, no hay una respuesta diferente si no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de observar la realidad, ¿sí? La lectura que se hace de la realidad puede estar equivocada. A ver, vamos a cambiar esto para acá.
o ser poco funcional. Porque en Resanar también hablamos de esto, no hablamos tanto de negativo o positivo, sino de funcional o disfuncional, ¿no? Esta creencia es disfuncional para mi vida, ¿me hace tener una respuesta desadaptativa o no? Porque si esa creencia es positiva para mí, es funcional y adaptativa en mi respuesta, fantástico, ¿no? Los pensamientos generan emociones y actuamos en consecuencia. Bien, eso es el triángulo otra vez. Bueno, este es un cuadrito que les va a quedar y les sirve un poquito para ver las diferencias y cómo cada modelo está centrado en un objetivo distinto. Cada terapia, cada corriente psicológica tiene un objetivo distinto, ¿no? Así como el conductismo era el estímulo-respuesta. La psicoanalítica va a esto del mecanismo psíquico del yo, ello, super yo, va al inconsciente, ¿no es cierto? La humanista, por ejemplo, la Gestalt, el abordaje es ver a los pacientes como seres únicos y capaces, ¿no? Ahondan en las ciencias biológicas y sociales. La función del terapeuta es acompañar y apoyar, aprender a tener otra mirada sobre la realidad propia, interna y externa. En la psicoanalítica, un poco el que tiene preeminencia es el psicoanalista, ¿no? Entonces ustedes van a ver que en el TREC, por ejemplo, la función del terapeuta es diferente. Se pone de tú a tú con la persona y también asume más como un rol de educador, si se quiere, que acompaña, porque recuerden que, no sé si ahora va a venir eso o no, pero en el TREC, dentro de esa metodología está el método socrático, o sea, a través de preguntas. Va llevando a la persona a que encuentre esas creencias irracionales a través de preguntas, pero son preguntas que desafían las creencias irracionales, que es lo que trabajamos en el cartelito de la reestructuración cognitiva, ¿no? En el paradigma de Ellis, en el cuadrito de paradigma de Ellis, trabajamos eso, con preguntas, que es un poco lo que usamos los docentes en el aula también. Lo usamos mucho en las psicoeducaciones también. En las psicoeducaciones, cuando damos una psicoeducación, por supuesto que exponemos el tema, pero también preguntamos a las personas respecto de eso para que puedan exponer su punto de vista. Por ejemplo, Patricia, por ejemplo, lo que hace en la Lens, porque nosotros trabajamos con cuentos, ¿sí? O por lo menos yo trabajo mucho los cuentos en los talleres, en todos, en las psicoeducaciones, en admisión ni que hablar, en admisión mucho los cuentos, porque la gente llega con una pelota de problemas y síntomas y todavía les cuesta poner las cosas en palabras, a veces no entienden completamente si están llevando adelante un trastorno con medicación y bueno, entonces el cuento va a ser fundamental, o sea, bueno, yo acá te expongo el tema del día, ¿no? Que me corresponde por el ordenamiento de las clases. Después leo un cuento, pero ahí como psicoeducadora lo que hago es hacer algunas preguntas. Ven que ya yo utilizo el cuento de una forma más direccionada, no como la Lens, por ejemplo, que puede servir para la apertura del encuentro, ¿no? Para que la gente se abra emocionalmente. En la psicoeducación, ustedes van a ver los libritos del arco de salud mental,
¿no? Que traen el cuento y la psicoeducación, el cuento y la psicoeducación. Bueno, la psicoeducación en un punto tiene algunas preguntas para trabajar, ¿no? Para que la gente vaya abriendo y profundizando, abriendo y observándose, ¿no? Bueno, igual este cuadrito después ustedes lo ven más detenidamente, si hay preguntas me las hacen. Bueno, esto las similitudes lo vimos un poquito, ¿no? Ambas tienen en cuenta las conductas, el comportamiento, los objetivos visibles, los pensamientos, creencias, emociones. Ambas sopesan las ideas irracionales, ¿no? Las distorsiones, las ideas erróneas, tóxicas, dañinas, esas ideas que limitan nuestro presente, nuestra vida cotidiana, como les decía. Estas ideas, creencias o estilos de pensamiento pueden ser inflexibles, y muy arraigadas, fruto de la educación, de la escuela, se van construyendo desde chicos, ¿no? Esas creencias. Y bueno, una persona que se ha trabajado realmente en los 4 talleres, vamos a notar que es más flexible, por lo menos más flexible que antes, ¿no? El esquema básico de ambas es que ante un antecedente o situación nueva, a ver si corro esto, o situación, nuestros pensamientos y emociones median en la interpretación de este estímulo e influyen en la respuesta o acción que emprendemos. Bueno, eso otra vez el triángulo y esta mediación, ¿no? de nuestros pensamientos previo a nuestra conducta. Ambas se diferencian solo en matices, ¿no? Bueno, la TCC enfocaba más en los pensamientos automáticos y distorsionados, y la TREC observa eso mismo, pero también observa las creencias. Bueno, tomamos todo este material, este PowerPoint, está realizado en base a estos 2 libros, Acompañamiento Terapéutico en Salud Mental, y Yo, Tú y Nosotros, y terminó el Power. Bien, entonces ahora dejo de compartir esto, a ver, dejar de compartir. Y ahora los que quieran acotar algo de esto, hacer alguna pregunta, levantan la manito y nos quedan, ¿cuánto? Yo creo que 20 lindos, hermosos minutos. Gaby. Yo soy la que le preguntó a Patricia sobre esta persona, esta amiga. Hay años de psiquiatra, psicólogo, todo. Hace 2 años se suicidó el hijo mellizo y no logra encontrar el sentido. Entonces, por más que uno trata de llevarla a la psicoeducación, yo hago taller de duelo, tratar de acompañarla, todo, pero no hay forma de que se ilumine. ¿Qué haces en ese caso? Porque realmente no le encuentra sentido a su vida y está en un clic. Bueno, un poco como decía Patricia, no es un proceso, ella no quiere hacer nada. Vos me decís, no quiere hacer taller de duelo, no quiere... Considera que es muy personal para ir a un taller de mutua ayuda, ayuda mutua. Perfecto. Hace conmigo en forma individual el taller de duelo, pero hasta ahí escucha, trata, pero te sigue diciendo, no quiero vivir, no encuentro sentido a mi vida. Entonces, ¿cómo iluminas a esa persona? Yo te hago una pregunta. ¿Ella es creyente? Sí, creo que está todavía acá por eso, porque bueno, tiene eso un es clave. poquito de Yo les voy a decir, fuerza porque espiritual. ustedes saben que Resanar está abierta a todos los credos, y ustedes saben que en el círculo holístico hay una dimensión espiritual Sí. Que realmente puede ser potenciadora, ¿sí? Puede ser potenciadora. Hay acompañantes, mucha gente que conozco
haciendo talleres de acompañamiento espiritual. Entonces, ¿quién no te Hizo dice? también. ¿Quién no te dice? Haya que entrarle por la dimensión espiritual, nutrir esa dimensión para que ella encuentre la voluntad de recién salir a lo social, ¿no? Salir a lo social, trabajarse ella. Yo les digo, viene mucha gente a los talleres, viene gente creyente y viene gente que no cree en nada. A lo largo de los años yo tengo esa comparativa. Las personas que son creyentes en algo trascendente salen más rápido, con resanar, salen más rápido de las situaciones que aquellos que no creen en nada, digamos, ¿no? Así que bueno, yo te respondería a eso, a nutrirle por ahí, a través de la dimensión espiritual, por ahí levantás el puente, ¿viste? Sí, estamos leyendo juntas el libro, tratando de Bueno, ya va a ir digerirlo. permeando todo, sí, sí, bien. Está. Vamos a encontrar la luz entonces. Bueno, gracias. No, por favor. Susana. Sí, me quedó resonando lo que dijiste como aquellos deberían, cómo deberían tratarnos. Bueno, me parece que si pasamos por el taller de asertividad, sabemos cómo deberían ser ese tratamiento. Y bueno, no me quedó muy claro eso. Quería que me aclararas un poquito más qué quisiste decir con eso, de los debería, cómo deberían tratarnos. Bueno, en realidad eso es lo que trabajás en el taller de reestructuración. Al abordar esas creencias nucleares, como decía el PowerPoint, dentro de esa bolsa de creencias nucleares, vas a encontrar los deberías, ¿no? Y todas las distorsiones cognitivas, ¿no? Pero yo lo que me refiero es que Albert Ellis, en su teoría, habla de estos deberías, ¿no? Cómo debería yo ser tratado, cómo debería tratarme el otro y cómo debería tratarme el mundo. A partir de esos 3 deberías surgen las 17 distorsiones, con todos sus diferentes matices, ¿sí? Pero la verdad, si vas a la raíz, y observás eso, y encontrás un montón, encontrás un montón para trabajar, ¿no? Después, bueno, en asertividad, viste que trabajás con los estilos de comunicación, ¿no? Y ahí vos descubrís si sos estilo agresivo, si sos estilo pasivo y cómo lograr ser asertivo en tu forma de comunicar. ¿Por qué? A ver, yo cuando hice taller de asertividad, yo me reconocí pasiva, generalmente, y por ahí poniéndome en estilo agresivo frente a determinadas personas, ¿no? Pero básicamente la mayoría del tiempo pasiva. Ahora, ¿cómo hago yo para en el momento de vincularme con los otros ser asertiva? Es un trabajo, y es un trabajo, no es que, yo ya soy asertiva, listo. No, mi modelo de comunicación sigue siendo el pasivo, pero tengo que trabajar que el botón de pausa, darme tiempo para responder, darme tiempo para limitar al otro, reconocer lo que yo estoy sintiendo, porque antes de todo esto yo tenía el sí flojo. Claro, estaba estresada constantemente, ¿no? Entonces, las personas allegadas a mí, que me conocían, estaban acostumbrados a ese sí flojo mío, ¿no? Entonces, en un momento vieron un cambio, dijeron, opa, ¿qué pasó acá? ¿No? Pero yo me tenía que dar tiempo para dar esa respuesta, ¿no? Entonces, frente al pedido de colaboración del otro, decir, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy bien? ¿Estoy llena de cosas? ¿Puedo decirle que sí? ¿O es mejor para mí decir que no en este momento?
realmente el registrarme, darme lugar, darme tiempo, darme amor antes de contestar, ¿no? Y eso hizo como voluntaria, que yo pueda seguir a lo largo del tiempo siendo voluntaria, porque llegó un momento que estaba súper estresada. Y así como me pasa a mí, lo hablo con el equipo de voluntarios de Caseros, y todos nos cuidamos entre todos, y si vemos alguno que está estresado, o sea, cada taller somos 2, y si alguno está estresado, no descansa, te reemplazamos y así, porque como voluntarios nos tenemos que cuidar nosotros y tenemos que cuidar a nuestros compañeros, ¿no? Para poder seguir dando servicio, porque si no, servimos 2 años y después nos vamos, porque quedamos ahí. Uy, ¿yo tengo que dejar de grabar o qué? Porque estas son preguntas, mejor, Si querés, sí. vamos a hacer así. Nos despedimos, vamos a cortar la grabación, ¿sí? Porque estamos charlando acá cuestiones personales de cada uno. Nos despedimos hasta la próxima clase. Les mandamos un saludo a todos los que están mirando este video.